Hola y gracias por acompañarme en otro video. Amigo, hoy vamos a cubrir un concepto místico de los más destructivos, sino el más destructivo que está infectando el mundo judío de hoy. Y este es el concepto de los Sefirot. Y estoy seguro de que les sorprenderá escuchar que en los últimos 1500 años ninguna otra idea ha redefinido el judaísmo como la idea de los 10 Sefirot. Porque siendo honestos, filosóficamente y prácticamente, todo lo que existe en el mundo judío de hoy está construido sobre tal cosa. Y la verdad es que en mi opinión y la opinión de muchos otros, este es el virus principal que ha estado y está destruyendo el judaísmo desde dentro. Así que, ¿qué son los Sefirot? Bueno, los 10 Sefirot son nada menos que un intento de diseccionar y de sembrar a Dios Chas v'Shalom. Porque en realidad, la única manera que podemos no solo controlar la religión judía, sino el destino final del hombre, es mediante la disección de Dios y de esta manera decirle a la humanidad no solo lo que Dios piensa o explicar su proceso de pensamiento, sino peor, aún predecir lo que va a pensar o lo que va a hacer en el futuro. ¿Cómo? Muy fácil, diciéndole a todos que Dios se parece a usted y usted se parece a Dios. Y porque usted físicamente y mentalmente te pareces a Dios, nosotros podemos usar este sistema que parta a Dios en extremidades y características humanas para definir al hombre y su destino. Y también para explicar todos los supuestos secretos de la creación. Y ellos, amigos, enseñan todo esto debajo de una autoridad mística que ellos inventaron. En otras palabras, usando fuentes sin fuentes de libros que solo aparecieron durante nuestro exilio. Y más importante, libros que no tienen ninguna autoridad en la Torá. Ninguna autoridad, mis amigos. Ahora, compara eso con las palabras de Chazal, los Divrei Sofrim, las decisiones de la corte grande del Sanedrín que viene de la Torá misma. Eso es judaísmo, no ideas inventadas por cabalistas en un intento de formar su propia religión. Y seguro están pensando, ok, bueno, este movimiento no tiene fuentes en la Torá, en la Mishnah, en la Gemara. De verdad, ¿qué tiene de malo partir Dios en pedazos? En otras palabras, si no me están haciendo daño a mí ni a la religión, ¿por qué me tengo que preocupar en esto? Y la verdad es que, aunque el cabalista promedio puede estar contento con la cosa en lo que el judaísmo se ha convertido en los últimos 1000 años, la realidad es que no solo el judaísmo y los judíos, sino el mundo entero ha sufrido grandemente a causa de esta invasión cabalística. Aunque se puede simplemente parecer como naciones esotéricas que solo tratan de responder los secretos divinos, amigos, uno no puede tratar de definir o redefinir o supuestamente exponer el Creador y su voluntad sin finalmente terminar desparramando y afectando todos los aspectos de la vida judía y el pensamiento judío. Y amigos, yo sé que esta noción o este concepto de los Sefirot ya se ha aceptado como doctrina en el mundo judío. Y no solo ha afectado la forma en la que vemos el resto del mundo como judío, sino en última instancia también va a afectar la forma que el mundo nos ve a nosotros. Y amigos, esto es exactamente el por qué no es una coincidencia que la mayoría de los problemas del mundo judío con el mundo exterior surgió principalmente después del siglo XIII. Acusaciones de judíos siendo tacaños. El pensamiento que existe en el mundo judío de decir que no hay un destino para el mundo, pero hay dos. Hay uno para el gentil y uno para el judío. No separando al mundo entre el bien y el mal, pero entre el judío y el no judío. Ahora, amigos, me tienen que entender, si hay destinos diferentes, pero no a través de la sangre como enseñan esta gente, pero solo entre ellos que guardan la Torá y ellos que no guardan la Torá. Y no tiene nada que ver con quién fue tu mamá o con la sangre que corre por tus venas. Amigos, todas estas ideas y principios cabalistas que tienen sus raíces en los 10 Sefirot, que últimamente ha hecho al judaísmo convertirse de lo que era un poder para hacer bien en este mundo a lo que es hoy, un movimiento pequeño, insular, que éticamente y socialmente es irrelevante en el mundo de hoy. Pero de todos modos, amigos, una de las primeras cosas que van a escuchar de parte
del liderazgo en la comunidad ortodoxa hoy es que enseñan que no podemos cuestionar o oponernos a cualquier cosa que haya sido ya aceptada. Ridículo, ¿no? En otras palabras, ustedes van a escuchar que porque el hecho de que tantos rabinos importantes han obrado en su poder en el pasado, tal cosa debe ser verdad. Pero amigos, como creyentes en la Torá y Halajá, nosotros sabemos que esto no es suficiente, para no mencionar que esta no es la manera en que funciona el judaísmo de la Torá. Porque amigos, como ya ustedes ya saben, este tema es uno que no es muy fácil para entender, lo cual en mi opinión lo hace uno muy peligroso. Sobre todo porque la mayoría de la gente solo va a confiar en aquellos quienes se encuentran más carismáticos y confiados sobre el tema, y no necesariamente en quienes tienen más sentido, hacen más sentido, o tienen más razón. Y amigos, esa es la razón por la cual voy a tratar de utilizar analogías que la mente moderna pueda entender. Entonces, ¿qué son los 10 sefirot? O literalmente las 10 emanaciones. Bueno, estas son el vehículo a través del cual el Ein Sof supuestamente se revela. ¿Qué es el Ein Sof? Bueno, si ustedes contestaron que es Dios, solo están correcto parcialmente, porque en realidad los cabalistas enseñan que el Ein Sof y los sefirot son los dos parte de Dios. Y amigos, la mejor manera que podría describir esto es imaginando cómo funciona una computadora. El Ein Sof es la placa madre, como se dice en inglés el motherboard, mientras los sefirot es el CPU. Ahora de pronto preguntan, ¿por qué el Ein Sof no es el CPU? La fuerza que se conoce como el infinito. La razón es que los cabalistas enseñan que el Ein Sof es nada últimamente y no está realmente activado hasta ser traducido por los sefirot. De nuevo, el CPU. Y amigos, si esto todavía no te ha confundido, debes saber que los Mekubalim, los cabalistas, han llegado a establecer algo más alto que el Ein Sof mismo, conocido como el Atzmut, la esencia divina, que como dijimos, enseñan que el Atzmut está en un nivel más alto que el Ein Sof mismo, al cual se puede describir en esta computadora como la caja en la cual tanto el CPU como la placa de madre están alojados. Entonces, ahora amigos, hemos describido literalmente el Atzmut, el Ein Sof y los 10 sefirot, que de acuerdo con el pensamiento cabalista, en todo constituye al Dios de Israel. Ahora, ¿qué son los 10 sefirot? Bueno, los 10 sefirot, enseñan los cabalistas, son la representación del supuesto cuerpo de Dios. Y son Keter, Jochma, Binah, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, que como dicen los cabalistas que es el pene de Dios, Malhut, también conocido como la cabeza del pene, o también conocido como los labios de la vagina de Dios. Y otra vez, todo esto de perspectiva cabalista. Y amigos, yo sé que apenas escuchando esto usted se pone nervioso. Bueno, debido principalmente a causa de que el cabalista ha deshecho una de las áreas que la Torá ha logrado destruir en el mundo monoteísta. Y esto es la desexualización de la religión, principalmente convirtiendo a nuestro creador en un hermafrodita que tiene relaciones sexuales con él mismo, Chas v'Shalom. Y amigos, una de las razones principales que esta perversión casi no ha sido cuestionada en nuestra generación es principalmente debido a la forma que se ha disfrazado en nuestra teología. Por ejemplo, si usted pide una cita con un rabino cabalista promedio para que te explique los sefirot, solo te dirá que los sefirot solo son los 10 atributos mostrados por un buen Dios, hasta el punto que él te enseñará Pesukim en el Humash que muestran cómo están todos ahí, y eso es todo. Y después usted se siente satisfecho, pero sepan que esto no es lo que enseñan en los yeshivot, sino solo es una línea de tiro para calmar los escépticos. Y amigos, mientras que voy explicando estos sefirot, o el concepto plural de Dios
cabalista, por favor, no tengan pena de empezar a comparar estas ideas y este movimiento a lo que tradicionalmente se ha llamado Avodah Zarah, que es súper similar a la idea de la Trinidad de los cristianos, que ningún cristiano nunca dirá que son tres dioses separados, pero dicen igual como dicen los cabalistas sobre los sefirot, que es solo un dios representado en 10 atributos independientes, personajes y partzufim. Y además, amigos, después de esta lectura van a ver que aquellos que creen en la Trinidad en actualidad son más monoteístas que los cabalistas de hoy. Y amigos, siendo que ya acabamos de mencionar el claro factor desunificador dentro de los sefirot, deberíamos discutir la noción de los partzufim o personajes en los sefirot un poco más. Y como ya explicamos que los cabalistas enseñan que los sefirot mismos son completamente divinos y a la misma vez completamente independientes entre ellos mismos, esto de verdad no es el único problema teológico que tenemos que confrontar hoy. En otras palabras, unos dirán que por supuesto existe un peligro entre la idea de los sefirot, un peligro que un día que estas creencias se maduren y Has v'Halila hagan que el judaísmo se empiece a parecer al cristianismo católico. Pero amigos, ya es muy tarde, porque ya ha pasado con la creación o revelación de lo que los cabalistas llaman los partzufim, o los personajes que vienen de los sefirot. En otras palabras, los partzufim, como explican los cabalistas, es una división más de Dios y los sefirot, que como ellos dicen, se vuelven en personajes independientes. Y por supuesto, en todo esto, todavía llamándolo un solo Dios. En otras palabras, amigos, ya tenemos el Atzmut como la caja, el Ein Sof la placa base y los Sefirot como el CPU, pero ahora tenemos que lidiar con la marca, los Partzufim. En otras palabras, ¿qué modelo, qué marca, qué estilo es el equipo descrito como, en otras palabras, el etiquetado? ¿Y qué son los Partzufim? Bueno, a través de la Kabbalah, el Atik Yomin, el anciano de días, que se deriva de la Sefirá de Keter, o también llamado Dat, el Arihampin, la cara larga, en el cual también viene Keter, la Ima, o la madre, que viene de Binah, el Abba, o el padre, que viene de Jochma, el Zeir Anpin, el hijo divino, la cara pequeña, que proviene de Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Y también Netzach y Hod son llamados las rodillas de Dios. Y por último tenemos la Nukva o Nekeva, o la hija divina, o también como se conoce la madre celestial, que viene de Malhut, también llamado Shejinah. Y por supuesto, los cabalistas todavía enseñan que aunque estos son completamente independientes el uno del otro, estos todavía constituyen un Dios único. Y amigos, ahora están viendo las raíces del paganismo que dio a luz a todas las religiones falsas que la Torá tenía la obra de destruir. Y estos que dicen que son personajes pero todavía son independientes, la pregunta que deben hacer es ¿qué tan independientes son ellos? Bueno, bastante. Tanto que hasta tal punto, de acuerdo a la Kabbalah, incluso tienen relaciones sexuales entre ellos. Amigos, no estoy bromeando. Esto es lo que enseñan. Y también enseñan que el propósito de la vida y la práctica judía no es literalmente traer bondad al mundo, sino para causar relaciones sexuales entre los personajes machos con los personajes femeninos de los sefirot. Y amigos, esto es otra razón más por la cual el judaísmo no progresa éticamente hoy. ¿Por qué? Porque su teología ya no se basa únicamente en la ética y lo que produce lo ético, sino en alguna orgía celestial. ¿Y sabes qué? Se pone peor. ¿Saben que los cabalistas han formado una trinidad cabalista? Por supuesto, los mismos cabalistas que insultan a cristianos por su trinidad no esconden su enseñanza de la trinidad cabalista, representado por el Atik Yomin, lo cual es también la voluntad transcendente, es decir, el Espíritu Santo. Y después el Abba, que es el Padre,
¿Me están escuchando? Y después, amigos, el Zeir Anpin, que es el hijo. Y unas veces le meten uno más, la Imá, la Madre Divina. ¿Creen esto? ¿Por qué y cómo? Y es por eso, mis amigos, que cualquier mesiánico educado a través de cosas cabalistas puede ganarle a cualquier judío ortodoxo en un debate. ¿Por qué? Porque ellos pueden justificar todo lo que creen en su teología a través de la Kabbalah moderna. Porque la verdad es, amigos, que el gnosticismo no es nada nuevo. En otras palabras, lo que llamamos el cristianismo hoy, una vez se parecía igual que el movimiento cabalista de hoy, antes que se completamente separó del judaísmo. No, amigos, el problema es que los sefirot y el mundo cabalista en general, cuando ellos se separaron teológicamente de la Torá, se llevaron con ellos todo el mundo judío. Por eso que tenemos la mayoría de los judíos ortodoxos de hoy caminando no sabiendo de verdad lo que creen, ni importándoles. Y por eso que dejan el judaísmo. Porque hoy se ve ridículo, más ridículo que el cristianismo. Todas estas ideas erróneas que empezaron principalmente con el Zohar, el libro que ha destruido la unidad del Todopoderoso más que cualquier otro libro, que es el mismo libro que es la fuente de los 10 sefirot. Es más, si un judío religioso trata de usar el Pashat en la Torá para enseñar que nuestro Shema enseña que Dios es uno y no 3 ni 10, no puede, porque el Zohar mismo ha redefinido el Shema a través de los sefirot. En otras palabras, mis amigos, el Zohar dice a través del Shema: oye Israel, Hashem Elokeinu, Hashem es uno, y estos 3 son uno. ¿Lo oíste? Cambiaron las palabras de la Torá, porque eso es lo que es el Zohar, un comentario sobre la Torá, para cambiar todo lo práctico a través de secretos místicos que dicen los cabalistas, que solo ellos tienen. En otras palabras, incorporan los parchufim en cada frase dentro del Shema, mismo haciendo el argumento cristiano de la unidad compuesta. Gracias, Zohar. Ahora compara eso a lo que dice el Nuevo Testamento sobre la Trinidad. Como dice en 1 de Juan 5:7, que hay 3 que dan testigo en el cielo: el espíritu, la agua y la sangre, y estos 3 son uno. Sí, amigos, lo oíste, que los sefirot es peor que la Trinidad. Es más, que los mekubalim, los cabalistas, tienen un nombre para su propia Trinidad, y se llama Atzilut, que a través de ellos es la parte más alta de los 4 mundos, a donde se sienta el Keter, también llamado Dat, el Chachma y Bina. El Atzilut es la Trinidad cabalista. Y sí, amigos, oíste correctamente. Este es de donde Chabad cogió su nombre: Chachma, Bina y Dat, la Trinidad cabalista. Porque como ustedes saben, Chabad no es una palabra, es un acrónimo de Chachma, Bina y Dat. Lo que con un nombre como ese solo te hizo pensar que eran defensores de la educación. No es así, amigos. Y amigos, el Zohar también hace lo mismo con la frase: hagamos el hombre a nuestra imagen, atribuyendo la pluralidad de los sefirot. ¿Creen eso, mis amigos? Y incluso el beso del hijo, el pasuk en Tehilim, el hijo lo llaman el Zeir Anpin, cuando todo el mundo sabe que esa palabra bar en ese contexto no significa hijo, pero en contrario se ha usado por cristianos para justificar Jesús siendo Dios. ¡Qué estupidez, mis amigos! Pero la verdad, mis amigos, es que la historia se repite una y otra vez. Aunque el Zohar no fue escrito hasta el siglo XIII, estas ideas han calado en el pueblo judío, incluso antes de que nuestro templo fue destruido. La única diferencia es que se conocían por diferentes nombres en ese entonces, principalmente a lo que los antiguos se refieren como el gnosticismo, que, como dijimos, era la raíz de la secta de los nazarenos, que con el tiempo se convirtió en el cristianismo, hasta el punto que incluso podemos ver esas raíces que brotan en lo que se conoce hoy como la Kabbalah. Por ejemplo, con respecto a la Tzmut, de la cual hablamos anteriormente,
Chabad escribe que el Rebbe es el Atzmut, o la esencia divina encarnada en un hombre, lo cual es idéntico a lo que está escrito en el Nuevo Testamento, que en Cristo existe la esencia de Dios en forma corporal. Amigos, es tiempo para despertarnos. Y amigos, la próxima parte que quiero cubrir es cómo ellos limitan nuestro Dios omnipotente. Por ejemplo, aparte de la doctrina que tienen de la emanación de lo divino, que por cierto va directamente contra el principio bíblico de que Dios no cambia, en realidad van más allá y desarrollan la doctrina cabalística de Tzimtzum, que trata de explicar la supuesta contracción o limitación del Ein Sof Chas v'Shalom. Una contracción o limitación, como ellos enseñan, con el fin de hacer posible la emanación de los Sefirot. Así que lo que tienes es una tonta doctrina herética desarrollada para sostener una doctrina herética previa. Y esto, mi amigo, sigue y sigue. En otras palabras, para que el Todopoderoso pueda ser totalmente omnipresente, Él debe estar presente en su totalidad, como sea. La idea cabalística de Tzimtzum, por otra parte, resulta en y requiere una presencia parcial o vacío del Todopoderoso. Amigos, hay tanto construido en esta supuesta noción creada, principalmente porque ni siquiera preguntamos ¿qué tiene autoridad en el judaísmo? ¿Cuáles obras tienen autoridad? Que solo porque un hombre con una barba está gritando que eso, lo que él está enseñando, debe ser verdad. No, mis amigos, el judaísmo es la Torá y la halajá y eso es todo. Y no podemos dejar unas nociones que se inventaron en el siglo XIII reinventar lo que es el judaísmo. Y esto de verdad es lo que pasa cuando uno empieza a enseñar que Dios no solo cambia, pero nunca para de cambiar. Y si lo piensas, esta es la única manera que nacen las sectas, por declarando que Dios supuestamente ha decidido revelar más, o está haciendo algo nuevo, o en este caso, ha dejado su voluntad en las manos de hombre, como los cabalistas enseñan, que nosotros, los humanos, somos los más grandes manipuladores de los Sefirot. Y amigos, si ahora vamos a empezar enseñando que Dios puede cambiar y Dios se puede limitar, ¿por qué no se puede enseñar como enseña el Nuevo Testamento? Que dicen que Dios se supuestamente limitó a un cuerpo humano. ¿Por qué no? Amigos, es hora para despertarnos. Porque en fin, así es como se destruye algo tan poderoso como la Torá, con la creación de una idea ridícula que después da luz a otras ideas, hasta que forman una cadena de ideas ridículas que ahora existen, cuando la idea inicial nunca debería ser aceptado en el principio. Por ejemplo, en términos de Tzimtzum, este concepto es ahora considerado necesario en la mente de cada cabalista para justificar el trabajo de los Sefirot. Y esto sigue y sigue. Y para no olvidarnos de la analogía de la computadora, el Tzimtzum sería la caja de cartón en la que el equipo se entrega. No para proteger al equipo del exterior, sino más para proteger y separar la parte externa, el mundo, de la computadora. Y sé que es un poco complicado de entender. Y otra cosa que quiero mencionar es que la idea de los Sefirot ha dado a luz a muchas prácticas ocultas que están vivas y vibrantes incluso hoy, como el sistema de tarjetas de tarot de adivinación y también otras cosas que la Kabbalah, que el Zohar mismo inventó, como la lectura de la mano y la lectura del rostro, por no hablar de las maldiciones que se pueden colocar en otros, como el infame pulsa de Nura, cosas que se parecen igualmente que los trabajos de brujería. Pero todavía, que se le preguntas a cualquier rabino sobre la validez de los Sefirot o Kabbalah en general, él te dirá que es 100% kasher. Ahora, mis amigos, no me entiendan mal. No es que el judaísmo no acepta nuevas ideas o innovaciones, pero sí, en términos de tratar de definir y, en última instancia, diseccionar el Todopoderoso, la interrogativa es una herejía en sí misma. En otras palabras, en lo que respecta a lo divino o lo metafísico, si el concepto no se deriva directamente de la única revelación que el hombre recibió del Todopoderoso, que es la Torá, esa idea o ese concepto solo existe en el mundo de la opinión
y no es nada para construir doctrina. En otras palabras, después de que los místicos han desarrollado la explicación intrínseca, no solo de cómo funciona Dios, sino también cómo el universo llegó a existir fuera de la narrativa encontrada en la Torá, estos comenzaron a enseñar tales cosas junto con la Torá e incluso refiriéndose a ellas como Torá misma, lo cual es porque hoy en el mundo judío estos términos son indistinguibles. Y es por eso, mis amigos, que la Torá misma, la única guía que tenemos para establecer principios teológicos y metafísicos, nos enseña en Deuteronomio 29-28 que las cosas secretas le pertenecen a Dios y solo las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, enseñándonos que puede existir cosas esotéricas que no entendemos, pero en estas cosas no deberíamos detenernos, o peor, por capricho, incorporar nuestras conclusiones en ellas como parte del judaísmo. Y la verdad, mis amigos, es que ese es un tema que crece más y más todos los días, con más cosas, con más libros y más lecturas cabalistas que se forman. Por eso que es casi imposible incluir todo solo en una lectura. Y si me estás oyendo hoy y ya estás harto de todas las ideas ridículas que los rabinos te han forzado a creer en el mundo judío y tienes hambre para saber y entender nuestra Torá en la forma más pura, por favor visite adordea.com. Gracias.